Bueno, señores, hoy tenemos una historia bastante interesante y llena de mucho drama. Nuevamente tenemos a Rudy Giuliani en el escenario, ¿no? El mismísimo que fue alcalde de Nueva York. El mismísimo que estuvo al lado de Trump. Que sabemos que está metido en un tremendo lío. ¿Qué es lo que está haciendo para evitar pagar millones de dólares en daños? ¿Y qué es lo que acaba de decir un juez sobre sus excusas? Los invito a que se queden hasta el final de este video porque tenemos una variedad de titulares muy, pero muy interesantes. Comencemos con el contexto, ¿no? Para poder entender este problema que tiene Rudy Giuliani. Recordemos las elecciones 2020, esa época donde Giuliani estaba trabajando como abogado de Donald Trump, que formaba parte de este equipo legal que alegaba que había fraude electoral en estados claves, ¿no? Incluyendo Georgia. ¿Qué fue lo que pasó? En su intento de probar que había fraude, él acusó a dos trabajadores electorales de Georgia, ¿no? Que es Seamus y Ruby Freeman, ¿no? Los acusó de manipular resultados, ¿no? Ojo que no solo los acusó, sino que también hizo en múltiples ocasiones este tipo de demandas, lo cual pues afectó gravemente sus vidas. E imagínense, pues, ¿no? Ser acusado de algo tan grave, saliste en televisión, en redes sociales, millones de personas lo veían y lo creían. Un desastre. Pero bueno, como era de esperarse, no se quedaron con los brazos cruzados, demandaron a Giuliani por difamación, alegando que sus acusaciones les causaron un enorme daño emocional y profesional. Y bueno, pues adivinen, ganaron la demanda, ¿no? Entonces ahora Giuliani tiene que pagarles nada más y nada menos que 146 millones de dólares en daño. Bueno, pues parece que Giuliani está haciendo todo lo posible para no entregar sus bienes como lo ordenó el juez. Aunque el tribunal falló a favor de estos de Mamos y Freeman, esto no significa que Giuliani haya aceptado su destino tan fácilmente. Es que imagínense en tener que pagar 146 millones de dólares, ¿no? Sin duda eso asustaría a cualquiera, pues resulta que Giuliani ha estado haciendo de todo, lo máximo posible, para no tener que pagar ni un centavo de ese dinero. Para poder cumplir con la sentencia, el juez le ordenó entregar sus bienes como parte del pago. Pero las cosas no han sido tan sencillas. Para poder cobrar esta deuda, los representantes legales visitaron el departamento de Giuliani en Nueva York. Y adivinen qué encontraron, o mejor dicho, lo que no encontraron. Había un jersey firmado por el famoso beisbolista Joe DiMaggio que estaba colgado en la pared de su apartamento, ¿no? Un objeto que lógicamente es valioso, digno de una colección de lujo. ¿Qué creen que pasó cuando fueron a buscarlo? Había desaparecido misteriosamente. ¿Dónde estaba el preciado objeto? Según Giuliani, ni él mismo sabe. Dice que tal vez esté en un depósito en Long Island, aunque ya no tiene acceso a ese lugar. Imaginen eso. El juez dijo que estas excusas de Giuliani eran farsescas y lo amenazó con declararlo en desacato. Exactamente, farsesca fue lo que dijo el juez Lewis Lane sobre las excusas de Giuliani. También le advirtió que si sigue jugando con la justicia, lo va a declarar en desacato. O sea, es decir, básicamente le está diciendo a Rudy, ya basta de juegos, ¿no? O entregas las cosas o vas a terminar en la cárcel. Imaginen al ex alcalde de Nueva York, un hombre muy cercano a Donald Trump, enfrentando la prisión. Eso es lo que está poniendo las cosas en juego. Y apenas estamos comenzando, ¿no? Aquí viene la gran pregunta. Con todo lo que le está pasando a Giuliani, yo creo que muchos se preguntan, ¿no? Si es que un perdón presidencial de Trump podría salvarlo de todo este embrollo. Pues, imagínenlo, Trump va a volver a la presidencia en enero y decide perdonar a su viejo amigo y abogado Rudy Giuliani. Problema resuelto, ¿cierto? Pues no. Aquí es donde la cosa se pone complicada, ¿no?
Los perdones presidenciales solo aplican en casos criminales federales. Este caso, mis amigos, es un caso civil, no criminal. En pocas palabras, Trump no puede hacer mucho aquí. Los perdones presidenciales son casos criminales federales, no demandas civiles. En otras palabras, Rudy Giuliani no tiene escapatoria fácil. Incluso si Trump, cuando vuelva a poder, Giuliani va a tener que enfrentar las consecuencias de sus actos y la posibilidad de ir a la cárcel por desacato. Yo creo que no es un escenario muy lejos. Aquí hay algo más que vale la pena discutir, ¿no? Este caso también plantea preguntas más grandes sobre cómo funciona el sistema de justicia. Es que el juez ha sido bastante paciente con Giuliani, le ha estado dando muchas oportunidades para cumplir. Entonces, ¿hasta cuándo el sistema de justicia va a permitir que alguien como este señor siga desobedeciendo una orden judicial sin enfrentar consecuencias serias? O sea, ¿se aplica la ley de igual manera para todos? ¿Realmente será que va a suceder? Muchos piensan que figuras con poder y conexiones, como lo es Giuliani, reciben pues este trato diferente al de cualquier ciudadano. ¿Será que este es el mismo caso? Yo lo veo complicado, pero para mí Rudy Giuliani es como que este viejo recuerdo que quedó de Trump, ¿no? Que quedó abandonado. Lo veremos el próximo año seguramente, en los primeros meses, con Donald Trump en su segundo mandato. Sigamos pasando al siguiente tema, que del mismo modo es legal, pero en esta ocasión le toca a Trump. Jack Smith hace una presentación importante sobre los casos de Trump. Jack Smith, el fiscal especial que fue designado para investigar los asuntos más espinosos de Donald Trump. Exactamente tiene en mano dos casos principales, ¿no? Y es el caso de Mar-a-Lago, donde Donald Trump es acusado de haber manejado de forma inapropiada documentos clasificados, los cuales fueron encontrados en su residencia luego de dejar la Casa Blanca. O sea, aquí ya hablamos de posibles violaciones a la ley de espionaje y obstrucción a la justicia. Y luego tenemos el famoso caso de interferencia electoral, ¿no? El cual es más explosivo porque se trata de su intento de anular los resultados de las elecciones presidenciales 2020. Y bueno, ya saben, ¿no? Todo el rollo del famoso Stop the Steal. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque según muchos analistas, estas son las acusaciones que realmente podrían llevar a Trump a enfrentar consecuencias legales serias, si es que Jack Smith decide seguir adelante. La pregunta del millón. ¿Será que lo va a hacer? ¿O será que va a retroceder ahora que Trump prácticamente ya está en la Casa Blanca? Justo después de las elecciones, Jack Smith sorprendió a todos. Presentó una solicitud oficial ante la jueza Tanya Chutkan, pidiéndole que pause el calendario del juicio para el caso de interferencia electoral. ¿Por qué? Pues básicamente argumenta que necesitan tiempo para evaluar esta situación sin precedentes. Amigos, yo creo que no estamos hablando de cualquier cosa, ¿no? Según la presentación de Smith, la situación es tan grave que el Departamento de Justicia necesita evaluar cuidadosamente los próximos pasos antes de continuar. Y Donald Trump y sus abogados no se opusieron. Yo creo que esto ya nos lleva a preguntarnos, ¿no? ¿Por qué es que estarían tan tranquilos con esta pausa? Aquí está el verdadero dilema. Si Donald Trump vuelve a la presidencia el 20 de enero de 2025, yo creo que todo el escenario va a cambiar. Según la política tradicional del Departamento de Justicia, un presidente en funciones no puede ser procesado, al menos no de la manera habitual. Yo creo que esto es algo que incluso se remonta a los tiempos de Nixon. Entonces aquí es donde Jack Smith tiene que tomar esta decisión muy difícil. Smith prácticamente tiene hasta el 2 de diciembre para poder reportar al tribunal y decidir si va a seguir adelante o se va a retirar. Pero si no actúa antes de la inauguración de Trump, ya no va a poder hacer nada. Aquí viene una parte que podría sacarse directamente de un tráiler político. ¿Qué pasaría si Trump puede perdonarse a sí mismo? Yo sé que suena increíble, pero es cierto, podría ser legal. Y si no, pues Trump tiene otro as bajo la manga. Simplemente renunciar unos días antes del final de su mandato y dejar que su vicepresidente
quien quiera que sea en su momento, pues lo perdone. Además que se espera que Trump use este poder para perdonar a todos sus aliados claves, como lo mencioné, Rudy Giuliani, Sidney Powell y todos los que apoyaron su cruzada. Mientras tanto, en el Congreso, personajes como lo es Jim Jordan ya están pidiendo que Jack Smith guarde todos sus archivos por si los republicanos asumen el control de los comités. Pero ojo, porque aquí hay como que gato encerrado. ¿Realmente quieren transparencia o están buscando manipular la narrativa? En el fondo, esto podría volverse en contra de los republicanos. Si se liberan todos esos documentos, podríamos ver revelaciones que Trump no le conviene. Amigos, esto es tan solo la punta del iceberg. Estamos, ¿qué? A tan solo meses de que la historia política en los Estados Unidos tenga un cambio radical. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿No creen que Jack Smith debería seguir adelante con las investigaciones? ¿O piensan que no tiene más opción que retirarse? Vayan dejándome sus comentarios, que aún tengo algo más que comentarles, ¿no? Y esta es otra noticia muy interesante de los aliados de Donald Trump. Tenemos pues al famosísimo Steve Bannon. Este señor ex aliado de Trump, que recientemente acaba de salir de estar preso, de estar en la cárcel, ha descrito las agencias gubernamentales que Trump va a cerrar. Yo creo que para los que no lo conocen tal vez, o bueno, al menos no lo recuerdan, Steve Bannon es una figura clave en la política de Estados Unidos, especialmente dentro del círculo de Donald Trump, ¿no? Recordemos que fue su asesor en la Casa Blanca, y aunque fue controversial, tiene seguidores bastante leales que creen en su visión y en su retórica directa y sin filtros. Pues bueno, él estuvo involucrado en la campaña presidencial de Trump en el año 2016 y fue como que clave en llevar el mensaje de América primero, ¿no? A muchos rincones del país. Pero también es una figura polémica. Ha tenido problemas con la justicia. De hecho, recientemente, como les dije, estuvo en prisión. Y acaba de salir hace poco. ¿Qué fue lo primero que hizo? Volvió a su podcast, el famoso War Room, donde ahora habla de limpiar las instituciones del país. Es por eso que este regreso de Steve genera tantas preguntas, ¿no? O sea, ¿qué pretende ahora que está de vuelta y qué impacto tendría si que Trump ahora ganó la presidencia, ¿no? Según él, Trump debería aprovechar su segundo mandato para hacer una especie de limpieza institucional. ¿Qué significa? Él menciona claramente que varias instituciones deben de ser barridas o incluso desmanteladas por completo. Hablamos de instituciones como el Departamento de Justicia, el FBI y hasta ciertos medios de comunicación, ¿ya? En palabras de él, estos organismos son instrumentos del Partido Demócrata, que deben de ser reemplazados o reconstruidos, pero con una versión que sirva en su visión de justicia. Ahora, esto no es algo menor. Pensemos por un momento en lo que significa eliminar o cambiar radicalmente instituciones tan poderosas. Por ejemplo, el Departamento de Justicia es como que el corazón de la ley en Estados Unidos, ¿no? Aunque tenga críticas y fallos, es la base que asegura el sistema judicial para que pueda funcionar. Imaginen lo que pasaría si de repente el FBI o el Departamento de Justicia dejaran de existir tal y como lo conocemos. O sea, la cantidad de caos y posibles abusos que esto podría desencadenar es algo que ni siquiera podemos imaginar totalmente. Eso no es todo. Él fue aún más allá y habló de algo que llama como que la justicia romana. Según él, los demócratas y sus instituciones no merecen respeto, no merecen empatía, no merecen ni piedad. Mencionó directamente que ellos merecen lo que él llama como justicia romana. Ahora, ¿a qué se refiere exactamente con esto? Pues estamos hablando de algún tipo de castigo extremo o algo simbólico. Las palabras suenan fuertes y inquietantes, sobre todo cuando se refiere a una venganza política. No explicó realmente qué es su significado que él tiene para justicia romana, pero claro, pues el tono con lo que lo dice es para preocuparse, ¿no? O sea, si lo pensamos, esa justicia suena a un ajuste de cuentas, un deseo de limpiar, eliminar a todos los que piensan diferente. O sea, estamos hablando de una política de venganza pura y dura. Muchos críticos han reaccionado a estas ideas de Steve
señalando que aunque el FBI y el Departamento de Justicia han tenido momentos polémicos, son esenciales para el sistema de justicia y seguridad en Estados Unidos. Y de eliminarse, ¿qué quedaría? Sin el FBI, ¿quién va a investigar crímenes a nivel federal? Desde los delitos de cuello blanco en Wall Street hasta los crímenes en barrios más vulnerables. O sea, la falta de estas agencias va a dejar un vacío enorme en el cumplimiento de la ley. Steve Bannon puede criticar al FBI, puede criticar al Departamento de Justicia, pero la realidad es que ambas instituciones tienen como que este papel vital en la protección y en la aplicación de las leyes en todo el país. O sea, es decir, ¿realmente sería posible un país donde estos organismos no existieran? El caos que esto podría traer sería bastante alarmante, ¿no? Por mucho que tenga críticas, son instituciones necesarias. No hay reemplazo fácil ni rápido para el trabajo que realizan. Y aquí tenemos una ironía que no podemos dejar pasar. Steve Bannon, quien acaba de salir de prisión, es el mismo que ahora da consejos sobre cómo ser duros contra el crimen. Es más, muchos republicanos han hecho campañas sobre el partido de ley y orden, ¿no? Pero ¿cómo va eso de ley y orden si su propuesta es desmantelar a los mismos organismos que lo garantizan? Resulta curioso, ¿no? Una persona que recién ha salido de la cárcel ahora está diciendo que los políticos que barren las instituciones de la ley y la justicia. Como si fuese poco, recordemos que estos mismos republicanos acaban de elegir a una persona con antecedentes penales para la presidencia. Una mezcla de ironía y contradicción, y seguro que va a dar mucho que pensar, ¿no? Pero entonces, luego de escuchar todo esto, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que desmantelar instituciones como el FBI y el Departamento de Justicia sería beneficioso para Estados Unidos? ¿O piensan que esto no es más que una retórica peligrosa que podría llevar a más conflictos? Déjenme sus comentarios, quiero saber qué es lo que opinan. Si les gustó este video, ya saben, suscríbanse al canal, denle un like, compártanlo con sus amigos para que la información llegue a más personas. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.